Bueno, les damos la bienvenida a todos y todas a este encuentro sincrónico. Ya arrancamos el seminario. La idea de este sincrónico es conversar algunas, en principio, características generales del seminario, como para repasar, y después vamos a trabajar un tema que tiene que ver con la virtualización, que es una charla que vamos a tener hoy con ustedes, que después las vamos a subir al entorno y van a tener el material que yo utilice, ¿sí? Esto termina de complementar lo visto en la clase 1 y parte de la clase 2. Antes de arrancar, bueno, los que no me conocen, soy Alejandro González, soy uno de los profesores del curso, y les doy la bienvenida. Ahora le voy a pedir a los demás que se presenten. Creo que está por ahí Mercedes. Si querés presentarte, podés. No sé dónde te... Hola, acá estoy. Ahí estoy diciendo que tengo un internet horrible hoy. No sé si es bueno, una tormenta o qué. Toco madera, bueno, yo vengo tremendo. Ténganme paciencia. Hoy estuve así como con la tarde complicada. Bueno, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Ahí veo saludos. Yo soy Mercedes Martín, trabajo en la Dirección de Educación a Distancia en la Facultad de Humanidades, y en este seminario trabajo especialmente con un grupo de ustedes. Vieron que están divididos y, digamos, cada uno de nosotros tiene un grupo a cargo. Así que bueno, esperemos que el seminario les resulte interesante y que cumpla las expectativas que ahí andan escribiendo en los foros. Euge, si querés, que ahí está por ahí. Hola a todos, yo soy Eugenia. Bueno, también formo parte del equipo docente, trabajo en la Dirección General de Educación a Distancias y Tecnologías y en la Facultad de Humanidades. Y bueno, estoy a cargo de otro grupito que vamos a estar trabajando. Bárbaro. Y César, que ahí anda. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es César Barleta, formo parte del equipo de la dirección, también doy clases en la Facultad de Humanidades. En mi caso estoy acompañando al grupo D específicamente, así que bueno, ahí nos encontraremos. Bárbaro, César, muchas gracias, Euge. Bueno, la idea era en principio que nos conocieran, tuviéramos un acercamiento un poco más cara a cara, dentro de lo posible. Este es un seminario que forma parte de la especialización en docencia universitaria, es el segundo año que sale en formato totalmente virtual. Habitualmente nosotros trabajamos ahora lo vamos a charlar, justo en esta conferencia que vamos a tener, en semipresencial, por decirlo de alguna manera, blended learning, donde no es una cursada habitual como las que tienen en la especialización, ¿sí? Con nosotros, y haciendo un poco de honor a nuestro nombre, la modalidad o la opción pedagógica, para ser más correcto, es a distancia. Con lo cual se parece mucho más a lo que les viene ocurriendo desde el 20 de marzo del 2020 que lo que están acostumbrados en el resto de los seminarios de la especialización. Así que lo que no tenemos es un par de encuentros presenciales que trabajamos en modalidad taller, eso no lo tenemos, y eso fue modificado para trabajar con ustedes dentro del aula, y en particular agregamos este sincrónico para conocernos. Después nos veremos al final cuando tengamos que hacer las presentaciones de los trabajos. Son los dos momentos al mismo tiempo que vamos a tener, aunque estemos en diferentes lugares. Eso como cuestión general. Bien, ahí lo que voy a... Esperen que voy a probar. Ahí está. Ahí los muteé a todos. Es medio... Ahí va, para que no nos acoplemos. Les decía, en líneas generales, bueno, ya están las indicaciones del seminario, están puestas en el aula, nos pueden consultar, como bien explicaron cada uno de los profes, tenemos un grupo distinto. Yo en particular también tengo un grupo asignado que me he estado conectando y comunicando, más allá que por ahí a veces yo aparezca
la cartelera haciendo como avisos generales para todo el curso, que a veces lo hacemos cuando vemos que hay una duda global, como para volver a integrar todo lo que venimos trabajando, ¿sí? Dicho eso, bueno, les cuento un poquitito que vamos a trabajar. En principio, yo ahora voy a compartir pantalla en breve. Vamos a trabajar los conceptos de virtualización. Vamos a hablar de qué es la educación a distancia en la Universidad Nacional de La Plata. Ese tema es el que estamos agregando, nos parece importante, nos parece más que relevante para que ustedes puedan trabajar y abordar un poco más en forma consciente lo que vamos a desarrollar, las actividades que vamos a desarrollar en este seminario. Como dice Mercedes, esperemos que cumplan las expectativas. Yo estuve leyendo los aportes, todavía no terminé de leer todos, son un montón, aparecieron de golpe, Bloom, pusieron a trabajar, así que bueno, cuando pasa eso me lleva un poco más de tiempo leerlos, pero me anoté algunas de las expectativas como para ver si las podemos lograr, ¿sí? Suele pasar que nos ponen muchas expectativas y a veces nos sentimos como que, wow, no sé si las vamos a cumplir. Hacemos todo lo posible, ¿sí? Y si no, está siempre el diálogo, el espacio de consulta. Una cosa que no dijimos, que bueno, ahora va a aparecer en mi explicación, o sea, formamos parte de la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías de Presidencia, ¿sí? Y eso tiene que ver con el contexto que tenemos de las diferentes unidades académicas, y este espacio nos sirve para interactuar con ustedes. Déjenme compartir pantalla un segundito para... Esperen que voy a sacar esto, ahí va. Para poder trabajar el contenido de la clase de hoy. Bueno, ahí va. Bien. Vamos a compartir esto. Bueno, hoy queremos trabajar, o cuál es la idea de lo que queremos trabajar con ustedes. Es un concepto que estamos construyendo, que tiene que ver con la educación a distancia, con la transformación que viene ocurriendo desde hace tiempo, y sobre todo la irrupción del aislamiento y la condición de pandemia puso en tensión muchas de las definiciones habituales de lo que es la educación a distancia, ¿no? Entonces, un término que estamos trabajando y barajando es algo que estamos denominando educación digital, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver qué entendemos por educación a distancia, cómo se define, algunas cuestiones muy de marco, que los va a ayudar a pensar qué es lo que ocurrió con esta situación de aislamiento y por qué estos términos se pusieron en tensión, ¿no? Una cosa a decir inicial es que ustedes piensen que la educación a distancia nace hace muchísimos años en formato papel, en una sincronía total, ¿sí? Entonces, pensar en el espacio sincrónico como el que estamos teniendo ahora del Zoom, por ejemplo, que da la posibilidad, es una concepción que se fue incorporando en la educación a distancia, pero si nos basamos en su terminología más habitual, es fuertemente asincrónica y incorpora estos momentos de sincronía, ¿sí? Esta nueva concepción que estamos planteando como educación digital tiene que ver con estos nuevos contextos que se van a ir dando, ¿sí? Entonces, para poder avanzar, estos son los temas que vamos a hablar puntualmente, y vamos a arrancar por el tema central, que es el nudo de toda esta cuestión, y que fue lo que realmente creo a todas las universidades públicas y privadas de Argentina les ayudó a superar la pandemia, el tener constituido lo que se conoce como SIED, que es el Sistema Institucional de Educación a Distancia. Eso es lo que nos agarró mucho mejor parados si eso no hubiese estado articulado institucionalmente. ¿Cómo aparece la idea del sistema de educación a distancia institucional? Esto existe desde hace muy poco, ¿sí? Nosotros lo tenemos presentado en el 2018 y validado a fines del 2019, y en el 2020
antes de la pandemia tuvimos la validación ministerial. Pero esto surge desde hace mucho tiempo, ¿sí? La Universidad Nacional de La Plata, en particular, desde el año 2004, formó y puso en funcionamiento real el programa de educación a distancia, que con los años se transformó en dirección, y ahora en dirección general, y ahora en CIED. Esto hay arraigada la historia que hay detrás de esto. Todo lo que es anterior a 2004, ¿sí? Es interesante porque no había resoluciones específicas de educación a distancia. Esto estaba avalado, conformado en todo lo que tenía que ver con la ley de educación superior, pero no había algo a nivel nacional que diera cuenta de los procesos de educación a distancia. Esto ya estaba siendo un inconveniente para aquellas carreras que trabajaban la opción, como se dice ahora, ¿no? Opción pedagógica a distancia, y no tenían una reglamentación. ¿Qué ocurre en el 2004? Aparece la primera reglamentación, ¿sí? Que es la reglamentación, que es la 1717/04, regula la educación a distancia como tal a nivel nacional, ¿sí? Previo a esto que yo les decía, que ahora estaba esperando que me cargue esto, previo a la resolución 1717 que aparece en este año, ¿sí? Esto lo van a tener disponible después porque acá hay más información que van a poder chequear, ¿sí? A nivel Argentina, antes del año 90, era todo bastante desarticulado, pero con instancias que fueron de papel, video, cassette, ¿sí? Hacia una incipiente aparición del uso fuerte de la computadora portátil, y eso da origen a lo que es la red Rueda, que es la Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina. La Rueda fue el primer organismo, la Universidad de La Plata formó parte de su fundación junto a la UBA, Luján y otras universidades. En la Universidad Nacional de La Plata, el que participó en esta primera instancia fue Roberto Tambornino, y dio cuenta de la importancia de la modalidad en el sistema educativo argentino universitario. En el 2000 aparece algo interesante, que es la irrupción de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, muy lejos de lo que son hoy, pero con algunas versiones primarias de Moodle, WebCT, Classroom, Blackboard. Todas esas plataformas empezaron a surgir en el año 2000. Esto dio un nuevo impulso y la aparición 4 años después de la 1717. Ese proceso del 2004 al 2017, hubo una regla, pero ocurrió algo. Esto miraba la carrera en profundidad, analizaba con lupa el modelo educativo. ¿Qué pasaba con esto? Era muy difícil presentar una carrera. Había resistencia de las universidades a presentar carreras porque en general las evaluaciones no eran favorables. Exigían, por ejemplo, tener construido todas las aulas virtuales de una carrera de posgrado o de grado, una tecnicatura, por ejemplo. Era una locura, pero esto tenía que ver con la desconfianza que existía en la modalidad, que esperemos, a partir del 2020, sea mínima esa desconfianza. Porque no es tal. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hubo mucho trabajo, fue el momento, yo en el año 2002 me incorporé con esto, fue un momento de mucho trabajo a nivel país, a empezar a deconstruir eso y empezar a separar lo que es carrera de lo que es la institución. Las dos cosas se entremezclaban en la evaluación, machacaban a la institución más la carrera. Entonces, ¿qué se decide hacer? Se decide separar la carrera de la institución en el sentido de que si la institución tiene un sistema validado por ministerio, acreditado en CONEAU, que garantiza las condiciones mínimas y necesarias para la educación a distancia, tengo que mirar menos cosas sobre la carrera, porque recaen en la responsabilidad del sistema. Muy parecido a lo que ocurre con una carrera presencial, ¿sí? Esto se hizo ley, se hizo resolución en el 2017, 2018 se abrió una convocatoria y todas las universidades, casi todas, muchas, se presentan a esto. ¿Qué ocurre? Nos agarra el 2020 con el CIED en funcionamiento en pandemia. ¿Sí? Esto es lo más importante como para que ustedes entiendan. Es lo que
ocurre acá? Bueno, es la 2641/7, que es la resolución que habilita a las universidades a presentar sus instituciones a ser evaluadas. ¿De acuerdo? Bien. Esto ya forma parte de una rutina y cada 6 años, con la evaluación institucional de CONEAU, se evalúa todo. ¿Qué conforma este CIED? ¿Por qué cuando yo hablo de CIED le pongo tanta relevancia y tanta importancia? Este sistema es un sistema de gestión posible para la educación a distancia. En general se han presentado dos grandes modelos que son centralizados o descentralizados o mixtos, pero los dos grandes modelos esos. Nosotros no tenemos un modelo centralizado en la UNLP, nosotros tenemos un modelo descentralizado. Descentralizado en el sentido de que cada unidad académica, dependencia, colegio, por ejemplo, tiene su propio espacio de educación a distancia, que obviamente se articula con nosotros a través de lo que se conoce como una comisión de educación a distancia. Esto también implica que los entornos virtuales, por ejemplo, puedan ser propios o usar los que tienen a disposición, que ahora los vamos a ver, los que están a disposición de la Dirección General de Educación a Distancia, ¿sí? Entonces, ¿dónde se ubica este sistema dentro de cada institución? Bueno, esto va a depender de la decisión de cada universidad. Acá no hay una pauta general, ¿sí? ¿Cómo se conforma en nuestra universidad? Bueno, abajo tienen un enlace. Esto se conforma a nivel rectorado, ¿sí? Y ese CIED es responsabilidad de la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías. ¿De acuerdo? Nuestra dirección depende en forma orgánica de la Secretaría de Asuntos Académicos. Entonces, en esta institución, ese es el marco que tiene. ¿Quién es el responsable de ese CIED? Quien designa el rector. En este caso, esta responsabilidad recae sobre mí. En particular, soy el director general de Educación a Distancia y Tecnologías. ¿Sí? Es decir, cumplo como varias funciones en esto, pero el responsable CIED de la universidad está a cargo de una persona que tiene que ser designada para tal fin. O sea que hay un responsable en la implementación de este sistema. Hay un área que lo implementa, la Dirección General y la Secretaría Académica, Asuntos Académicos. En nuestro caso hay una comisión asesora, ¿sí?, de gestión, conformada por un representante de cada facultad y colegio. Y este CIED tiene que cubrir algunas cuestiones mínimas en su formación, en su función. Tener una administración, ¿sí?, que dé cuenta de las acciones que se realizan, poder tener un área que se encargue de todo lo que tiene que ver con planes de estudio a distancia, de soporte tecnológico para la educación a distancia, que haya producción de contenidos. Nosotros tenemos un área específica y que articula con el Centro de Producción Multimedial, que es el CEPROM. Tener atención a estudiantes y profesores y tutorías, tener formación / capacitación, una de las cosas que tenemos fuertemente en la dirección, difusión, extensión e investigación, ¿sí? En ese sentido, articulamos, por ejemplo, con muchas redes, no solo Rueda, sino Kabila, ¿sí?, AMESID, RECLA. Hay un montón de redes con las cuales nosotros articulamos para poder nutrirnos de otras formas y de otras modalidades que se van utilizando a nivel internacional. Este es el esquema, para que ustedes sepan cómo estamos organizados y que entiendan cómo funciona este CIED a nivel central, en el sentido de CIED, ¿sí?, de la dirección, el Centro de Producción Multimedial, las áreas que se conforman, ¿sí?, y esto hace que podamos funcionar dentro del organigrama de la institución. Esto es lo que se logró con la 2641. Esta identidad que no teníamos es algo que es muy productivo. No todos los países, por ejemplo, de América lo tienen reglado de esta manera, y de hecho este modelo de sistema se está copiando en otros países o tomando como referencia, por así decirlo, para generar la misma dinámica. Algo que costó mucho, yo les diría que más de 20 años,
es poder conformar este espacio formal, reconocido, de educación a distancia. La pandemia vino a reforzar esta idea, ¿sí? ¿Qué define la 2641, aparte de la institución? Define algo que también estaba en controversia desde el año 2004, que hoy por hoy, nuevamente, está en controversia. ¿Sí? Esto es dinámico, va cambiando. Tengamos en cuenta que este proceso de educación a distancia, para bien o para mal, está muy ligado a la tecnología, y la tecnología cambia más rápido de lo que cambian las instituciones y las decisiones que tenemos los seres humanos. Y esto hace que algunas definiciones entren en zonas grises que no teníamos hasta hace 2 años atrás. ¿Cómo se entiende la educación a distancia para la 2641? No es difícil de entender. Algo es a distancia y se llama opción pedagógica a distancia cuando se tiene más del 50% de actividades a distancia. Esa carrera, seminario, es a distancia si más del 50% de actividades son a distancia. Nosotros somos a distancia total, 100%, no vamos a tener un solo encuentro presencial. ¿Sí? Presencial pensando en lo físico, zona gris para discutir en otro momento, ¿sí? Pero presencial pensado en lo físico es 100% a distancia. ¿De acuerdo? Ahora, lo que tiene menos del 50%, es decir, yo tengo una carrera que tiene 48% de actividades a distancia, no es opción pedagógica a distancia, es opción pedagógica presencial. ¿Sí? Y entra en la otra parte de este gráfico que están viendo. En eso hay una distinción para CONEAU. ¿Sí? Cuando uno presenta una carrera, tiene 3 opciones para elegir. Tiene la opción a distancia, presencial 30-50, presencial. Presencial es menos de 30%. Ustedes hasta un 30% pueden hacer cosas a distancia, usar plataformas, tal curso, vienen algunas clases sí, otras no. Eso es presencial. Más del 30 entran en presencial 30-50 y más de 50 es a distancia. Hasta hace muy poquitito todos funcionábamos casi al 100% virtual. Probablemente ahora, si lo miramos en las carreras, que son presenciales, están corriendo y están volviendo al 50. Están ahí. Y, a ver, todas, cerramos o no, deben volver a menos de 30. O sea, deben volver a su eje original. ¿Sí? Eso es algo que se habilitó a partir del 20 de marzo y está retrocediendo a medida que la presencialidad vuelve a abrirse. ¿Sí? Esta gráfica ayuda a entender ese proceso. Eso es independiente de la tecnología que le metamos en el medio. ¿Sí? Esta situación en particular, se las dejo acá como referencia si no la conocían, es la 1510 del 20, donde dice que las carreras de modalidad presencial mantienen tal condición, solo modificaron transitoriamente las modalidades de dictado y evaluación en razón de la actual situación de pandemia. En la medida que se corrija, esta resolución también se va a ir corriendo. ¿Sí? Es importante para que lo sepan. No les puse la resolución completa porque es larga, pero lo más importante para nosotros es ver cómo estamos legislados con educación a distancia. ¿Por qué es importante esto? Y bueno, porque algunos lo deben hacer, algunos pueden participar en una carrera de posgrado a distancia, pero en algún momento nosotros estamos convencidos que esto los va a atravesar. ¿Sí? Más tarde o más temprano, les va a empezar a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son decisiones hasta de política universitaria. ¿Sí? En el contexto actual, si ustedes me dicen a mí, vamos a volver al presencial, perfecto, pero ¿vamos a renunciar a qué? Muy probablemente, si me preguntan a mí, yo les voy a decir, vamos a renunciar a muchos alumnos que se anotaron porque tenían la posibilidad de hacerlo desde su casa, y no lo estamos teniendo en cuenta. Si no los vamos a tener en cuenta, lamento decir que vamos a tener nuevamente una reducción de matrícula en la UNLP. Es así, es real. El alumno que lo eligió porque quiere hacerlo a distancia y no se lo podemos ofrecer más, y entendía que era transitorio, todo esto lo entendemos todo, si nos volvemos rígidos y volvemos donde estamos, vamos a tener un proceso de deserción complejo que va a haber que abordar. Un nuevo problema de deserción. ¿Sí? No todos
desesperadamente, hablo de estudiantes y de profesores, quieren volver a la presencialidad. Entonces es algo que hay que empezar a pensar. Por eso digo, porque es importante que sepan cuando se pongan en esta encrucijada y tengan que decidir, ¿puedo o no puedo? ¿A quién le pregunto? Bueno, que sepan que hay en la página nuestra de reglamentación, hay cosas, funcionan, los consejos directivos lo saben. Esto es toda una cosa que está articulada, y es todo hasta, les diría, me atrevo a decir, experimental en el contexto que tenemos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en mi caso, hicimos una encuesta, los estudiantes quieren rendir virtual, no querían rendir, y no porque se copien, ninguna de las cosas que discutiremos después en otro momento, sino porque realmente es una cuestión que están más relajados, más tranquilos, y en la manera que tengo de evaluar yo, o en las cátedras donde estamos, no requiere de presencialidad. Otros me dirán, no tengo otra forma, y estoy totalmente de acuerdo. Pero no todas las situaciones, a eso me voy, ¿no? Si uno empieza a indagar, no son como se ven. Esto es importante que no perdamos el horizonte, ¿sí? Algunas cuestiones que son mínimas, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero, formalmente, presentar en algún momento, por volver a validar o por carrera nueva, una carrera a distancia? Los docentes que hagan distancia tienen que estar formados. Bueno, ustedes probablemente van a tener un plus, tienen el seminario de educación a distancia, ¿sí? Digo, tienen que tener, es una condición necesaria, no pasan esos docentes y van a ser observados si no tienen formación a distancia. Así es la reglamentación de CONIAU. No está explícitamente escrito, pero todo el tiempo se vuelve sobre cuáles son los antecedentes de formación, entendida como formación formal, como la que están teniendo ustedes en este momento. No que vieron un webinar, no que escucharon una charla, sino que realmente se formaron, como se formaron para la carrera en la cual son especialistas. El sistema tutorial es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma de trabajar a distancia que van a ver con nosotros y que ustedes vienen experimentando no es la misma que trabajar presencial. Entonces, hay que explicitar cómo es ese sistema tutorial. ¿Quién se hace cargo de los materiales, de subirlo, distribuirlo, comunicarse con los alumnos, los problemas administrativos? Bueno, ¿cómo es el sistema tutorial de esa carrera? La convivencia y viabilidad de la propuesta. Una de las cosas que hablaba cuando introducía el tema, ¿no? Digo, hay posibilidad, hay algo que se buscó y se sabe que es mejor, voy a evitar deserción. Bueno, hay que buscar cuál es la intencionalidad de esa carrera. Más, equipamiento informático necesario para el alumno. Y a veces con una notebook alcanza, a veces no, hay que ver. Cantidad de horas teórico-prácticas obligatorias. Los no docentes, cómo se encargan de la administración de esa carrera, ¿sí? Imagínense de alumnos, un 100% virtual, como hasta ahora, de alumnos que no vienen. Bueno, cómo esos no docentes van a poder trabajar con esos estudiantes en un formato totalmente virtual. Esto ha sido mejorado durante la pandemia, pero uno lo que observa a medida que se abren las posibilidades es que volvemos todo para atrás, ¿sí? O sea, se vuelve paso a paso, cosa muy extraña, no extraña, pero bueno, esperable, empezamos a volver para atrás. ¿Sí? Algo que no debería ocurrir, debería hibridarse, pero no volverse hacia atrás. Verán que con algunas cosas estoy como puntualmente observando, porque son las cosas que vengo viendo, ¿sí? Otra cosa, un plan detallado de la secuencia didáctica. Bueno, eso lo van a aprender con nosotros, en parte, ¿sí? Tratando de explicar el modelo de enseñanza que ustedes van a desarrollar, y hoy por hoy, si fuera una carrera, se les pide que lo hagan con 4 asignaturas. ¿Sí? Es decir, 4 asignaturas que las tienen que pensar en formato virtual. ¿Tienen experiencia ustedes en...? Sí, porque lo estuvieron haciendo. Lo que hay que ver es si eso es coordinado con el resto de la carrera, hay un modelo detrás, eso es lo que hay que mirar, ¿no? Va como escalando esa experiencia que ustedes tuvieron. Es una de las cosas que les estamos preguntando y que tiene referencia a la actividad 1. Bien. Después, ¿qué otra cosa es importante?
actividades presenciales, recuerden que no es todo 100% virtual, cuáles son a distancias, cuáles son mixtas, híbridas y combinadas, que ahora lo vamos a hablar en breve, presenciales y a distancia, se articulan con proyectos, cómo son las actividades prácticas, la práctica profesional, las formas de evaluación, la evaluación remota, bueno, un montón de cosas que ustedes han experimentado son las que conforman la definición de esa posibilidad de pensarse en otra forma. Dicho esto, tenemos hoy por hoy, para que ustedes conozcan, también está en esta página que les dejamos acá, en la virtualidad. Bueno, ustedes tienen en la UNLP, en este momento, 14 carreras de posgrado funcionando, inscriptos, una de grado y una diplomatura a distancia. Estas son las que están funcionando totalmente. Atrás hay un montón de otras carreras que se están presentando, que nosotros estamos recibiendo, y algunas que están ya acreditadas y validadas y todavía no entraron en funcionamiento. En su gran mayoría siguen incrementando el posgrado. El grado tímidamente ya viene con otra, ¿sí? O sea, ya vamos como creciendo al grado, pregrado, como lo quieran llamar, pero nosotros lo llamamos grado en general, empiezan a avanzar hacia esa dirección. Algo que también era predecible, dadas las circunstancias de lo que fue ocurriendo, ¿sí? ¿Y cómo damos cuenta de esto? Bueno, ¿qué ocurrió en pandemia? Como para que esto empiece a surgir de esta manera. Algunos datos que fueron relevados de una encuesta que hicimos el año pasado desde la dirección, respondieron 837 docentes, con lo cual es un número bastante interesante. Y fuimos preguntando de diferentes cosas. Me parecía relevante mostrarles algunas, ¿no? Más relacionadas con este curso. Decían, bueno, ¿qué estrategias didácticas fueron utilizando? Hay algo que está ahí increciendo, que son varias estrategias. Es decir, no usaron una, con lo cual está bien. Es decir, utilizaron un montón. Algunas fueron destacadas como actividades individuales, grupales, colaborativas en foros, asincrónicas en grupos, cuestionarios. Esas fueron como las que más se utilizaron, pero en realidad fueron una combinación de todas esas las que fueron utilizando. Esto da cuenta del modelo de educación a distancia que realmente se utilizó, a pesar de que la podemos llamar educación remota, que ahora lo vamos a ver esto. ¿Cómo fue el desarrollo de los materiales que utilizaron durante este transcurso? Esto es todo del año pasado, no de este año. Bueno, escrito un 13%, audio un 13%, la mayor parte se volcó al audiovisual. Algo muy interesante que ocurrió y que también era esperable que ocurra, tenemos una hipótesis de esto, y otros, ¿no? Que, bueno, otros fueron diferentes cuestiones. A ver, hay una práctica habitual presencial, que es la que estamos haciendo en este momento, que es alguien dando una clase expositiva. Esto había que reemplazarlo, y no estoy diciendo que sea malo, sino que había que reemplazarlo, y el audiovisual fue lo que más se utilizó. El audiovisual como video, el audiovisual como clase sincrónica. Esto fue lo que más impacto tuvo, ¿sí? Y es importante que se haya transformado en audiovisual, que, a diferencia de la simple exposición, porque el audiovisual, si estuviéramos viendo algunas cuestiones más relacionadas con lo cognitivo de los estudiantes, está en una escala un poco más positiva que la simple exposición de escuchar a alguien en una sala, ¿sí? En general, esto hace que mejoremos la cantidad de canales que tiene un estudiante para poder llegar a un contenido, ¿no? Habitualmente uno se basa mucho en el escrito, y el escrito no es el mejor material, pero esto da cuenta, empieza a perfilar algo que tiene que ver con la modalidad. La función de los cuales fueron creados, el 89% fueron guías didácticas y clases. Esto también era así. De apoyo, un 2%, procedimentales o tutoriales en menor escala, ¿no? En general, el docente tuvo que transformar su exposición en esto que estamos volcando acá. Algo muy común en la educación a distancia, ¿no? Yo no veo al docente, no lo tengo
físicamente en el mismo espacio, en el mismo tiempo, y lo tengo que mediar con alguna tecnología. Evaluación, ¿no? La evaluación de los aprendizajes es otro tema, también muy, muy importante. Hubo un 76% que fueron trabajos escritos individuales. ¿Sí? Esto es algo importante de distinto tipo, ¿no? Hubo grupales, hubo exámenes orales sincrónicos, hubo utilización de cuestionarios y muestras en Moodle, hubo evaluación sincrónica grupal por videoconferencia. Eso es algo que hago yo estoy en ese 1%. Entonces, hubo diferentes modalidades en la utilización, ¿sí? Esto también, el trabajo escrito individual, tiene que ver con una práctica docente esencial muy fuertemente arraigada, ¿sí? Que no es la manera de evaluar exactamente en educación a distancia pura, por así decirlo, ¿no? La educación a distancia trabaja con una evaluación del proceso, como ustedes van a tener en este curso. No hay una instancia examinatoria única y se compone de distintas cuestiones, ¿no? Bueno, acá esto da cuenta de esto. Bueno, contado el contexto, contado lo que nos pasó y dónde estamos, que me parece que es importante, que ustedes se van a ver o no reflejado en lo que yo conté, ¿qué nos depara el mediano, corto y mediano plazo? Bueno, ya nos lo está haciendo, ¿no? Una intermitencia entre momentos presenciales y a distancia, incertidumbre y discontinuidad. Ahora pareciera ser que vamos hacia la presencialidad escalonada, ojalá sea así, vamos hacia ese lugar, pero es incierto, yo no lo puedo garantizar al 100%. Hay un concepto de modalidad híbrida, que ahora lo vamos a ver, versus una modalidad blended learning, que es semipresencial o mixta. Esto está en parte de los materiales que van a ver en esta semana. Pero en ambas el secreto está en planificar. No importa si la llamamos híbrida, que ahora vamos a ver qué es, o si la llamamos semipresencial. Planificar. Como hicieron antes, hay que planificar ahora. Por ejemplo, digo, la mejor solución es vuelvan todos los estudiantes a partir del 1 de octubre a hacer las prácticas presenciales los días que le corresponden a la materia. La verdad, yo analizaría el caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy perdiendo el contexto de dónde está ese estudiante. Ese estudiante está en La Plata, se fue a su pueblo, está enfermo, puede viajar, ¿no? Entonces, uno tiene que planificar. Si pensamos en términos de qué está pasando en este momento está pasando un blended learning. ¿Sí? El blended learning requiere pensar cuál es el momento de la presencialidad y cuál es el momento de la distancia. Si eso lo hago organizado y tengo ese problema de mis estudiantes se fueron y tienen que volver y no pueden, ¿qué hago? ¿Lo sigo atendiendo a distancia o pienso mejor? Bueno, una vez al mes los hago venir en grupos para que hagan la práctica, probablemente vayamos por un mejor camino. Eso es lo que hay que empezar a pensar en este nuevo modelo, ¿no? Salirnos del remoto, digital, distancia total, a un modelo pensado y planificado. ¿Y cuál es el concepto de educación en este contexto? Nuevos modelos. Esto es lo que aparece. Perdón. Entonces, lo que hay acá es una zona de confort que no tenemos desde el 20 de marzo y que ahora tampoco está, ¿no? Porque ahora empieza esta tensión de cosas nuevas. Entonces, antes de avanzar, y para trabajar un poquitito con ustedes, me faltan 2 o 3 conceptos nada más, les quería preguntar algo, ¿sí? Que ahora yo se los voy a poner en el... Déjenme ver si lo puedo agarrar. Bueno, lo voy a agarrar de acá, esperen un segundito. Los voy a poner en el chat para que puedan acceder y que pongan 2 cositas. Ahora les digo bien, déjenmelo copiar. Para que puedan... ahí está. Acá va a haber 2 preguntas, ¿sí? En esto que les paso acá. La idea es que cuando ya vean algo que alguien puso, no lo vuelvan a escribir, lo voten. ¿Sí? Le pongan un voto. Ahí lo vamos a ver. Déjenme que ahora vuelvo.
esto en realidad va a aparecer, si ustedes acceden a ese enlace, va a aparecer esto. ¿Sí? Dice clases remotas en pandemia. Hay dos cosas para llenar, una columna que dice recursos tecnológicos utilizados, y otro que dice actividades presenciales que estamos o vamos a desarrollar. Es decir, estamos parados en la situación actual. Lo que quiero saber es, ¿qué recursos tecnológicos utilizaron? Cuando digo recursos tecnológicos me refiero a, por ejemplo, utilizaron cuestionarios, tareas, Genially. Pongan ustedes Zoom, bien, el primero que va a aparecer, muy bien. Si ya alguien usó Zoom, le empieza a poner más. ¿Sí? Yo, por ejemplo, voy a ponerle más. ¿Sí? Ahí ya tengo dos porque yo lo estoy usando y lo usé. Y en las actividades presenciales, cuéntenme, es para saber, si ya tienen actividades presenciales, ¿qué están haciendo? Digo de dar clases, no de ir a la parte administrativa o a entregar notas. Si tienen, ¿qué están haciendo? O qué piensan hacer de acá a un mes, ¿no? Porque sé que algunos están planificando, qué sé yo, áreas como veterinaria, agronomía, enfermería, arquitectura, odontología, sé que están empezando a hacer cosas, ¿sí? Entonces, si hay alguno de esa área, en otra columna puede completar, ¿sí? Entonces, podemos ir viendo qué es lo que ocurre y qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Para pararnos y posicionarnos antes de contarles, queda muy poquito lo que les voy a contar, pero contarles algo y poder pensar juntos. Les dejo un momentito para que puedan contestar. Bien, mientras van completando, voy a ir leyendo, acuérdense de poner más. Tenemos Zoom, Moodle, Padlet, bien, cuestionarios, tareas wiki, Google Forms, el BBB, YouTube, el quiz, el Meet, el Google Experiment, el WordWall, bien, Microsoft Teams, PowerPoint, Kahoot, OpenBoard, foros, videoconferencia, videoconsultas, YouTube, Zoom otro, bien, Webex, bien, voy a sumarle ahí. ¿Sí? Le voy sumando, tengo un montón yo de todas estas que he usado, pero bueno, voy sumando yo también. Ya le había dado perdón. Sí, la mayoría de estos, casi todos hemos utilizado. Esta glosario también, sí. La usamos un montón nosotros el glosario. A ver qué están haciendo en la presencial, jornada outdoor, estamos planificando una clase en uno de los campos de la facultad, bien. Trabajo de laboratorio, salida a campo, trabajos prácticos de laboratorio, esquicios en clase, esquicios, está bien. Trabajo en el quirófano hospital-escuela, bueno, este fue uno que quedó mal, no importa. Visitas a industrias, muy bien, este tema ya me lo habían, a futuro, me había llegado una consulta. Prácticas de cirugía general, visitas guiadas interactivas, bien. Estamos pensando en práctica intensiva, las prácticas del año pasado. Trabajos prácticos de audiovisuales grupales, asistencia presencial al hospital en grupos reducidos, muy complejo, lo sé. Trabajos prácticos con PPT. Bien, bien. Bueno, vayan completando. Igual, esto es algo que lo dejo abierto y pueden ir completando. Esto es lo que tiene de interesante, si no conocían esta herramienta, es que después uno lo puede bajar en Excel o en PDF y lo puede analizar o quedárselo. A nosotros nos queda el tema que ustedes pusieron y los votos. ¿Sí? Y nos sirve para hacer relevamiento y ver cómo estamos trabajando, ¿sí? Así que bueno, el que lo quiera usar en sus clases, está bueno. Bien. Les decía, bueno, ahora dos cositas más que les digo y después charlamos, interactuamos con el resto de los profes, ¿sí? Dos conceptos que quería trabajar con ustedes que no están, este concepto en particular no está en el material porque es un concepto que se está construyendo, de hecho nosotros estamos construyendo nuestro
propio modelo como Universidad Nacional de La Plata. Hoy hubo mucha información de esto, así que bueno, estamos justo en un momento de transición. Este modelo híbrido, básicamente lo que hay que entender, cuando uno habla conceptualmente de modelo de educación híbrida, la diferencia que hay con el blended learning, y no son excluyentes, es que incorpora alumnos de manera presencial y remota, los dos. Es decir, yo podría estar ahora dando esta charla en el edificio Karakachov, donde la damos habitualmente, con 20 de ustedes y uno de los profes, y el resto estar en sus casas, ¿no? Esto podría estar ocurriendo. Bueno, ese es un modelo posible de educación híbrida que se articula de un montón de otras cosas, ¿no? Porque digo, a ver, ¿qué pasa con los que no vinieron? ¿Sí? ¿Cómo obtienen este material? Obviamente subiéndoles el video. ¿Siempre van a venir los mismos al aula o los vamos a rotar en la próxima? ¿Cuál es el sentido de que hayan venido al aula? ¿Sí? ¿Para escucharme? Probablemente este modelo es un modelo que vamos a tener que ir construyendo, ¿sí? Pero es real, es necesario. Por ejemplo, a mí me pasa, en breve, que hay que dar una capacitación para gente que está en Alemania y para gente que está en La Plata. Bueno, a la gente de Alemania, evidentemente, salvo que vaya a Alemania, no voy a poder, me van a quedar los de La Plata colgados. Entonces, estaría bueno, si yo voy a hacer una actividad con la gente de La Plata, que es un taller, que al menos ellos estén en un taller presencial acá, ellos estén en el taller allá con un asistente en Alemania, y podamos transmitir en simultáneo. Este sería un ejemplo de un modelo híbrido que va en sentido de realmente lo utilizo para esto, ¿sí? Porque si yo lo pienso solamente para reemplazar el que doy clases, ¿no? Y voy a estar 4 horas hablando, probablemente lleguemos al mismo problema de conectividad, caída de servicios, todo lo que ya conocemos, es lo que hay que ir ajustando, ¿sí? Digamos, hay que tener cuidado los modelos y empezar a entenderlos. Es una combinación del aula física con componentes virtuales. Esos componentes son un buen servicio de videoconferencia que permita realizar esta operación, que el micrófono se escuche, que no se acople con el audio ambiente, que la cámara me siga si yo me levanto y explico en el pizarrón. No es poner la compu, como estoy yo, grabándome. Eso no es un modelo de educación híbrida de calidad. Lo atamos con alambre. Y componentes en línea que probablemente el aula virtual forme parte de este elemento. ¿Qué es el B-Learning o la semipresencialidad, el aprendizaje blended o mixto? Básicamente es obtener lo mejor de los dos modelos, el distancia y el presencial, y combinarlos, ¿sí? Es decir, en este escenario, ¿sí?, ese tiempo presencial no necesariamente se reemplaza por videoconferencia, digamos. Ese modelo blended learning, uno puede pensar, dejo el aula para actividades de taller de práctica, lo que ustedes me están contestando en la segunda columna, y uso el resto a través del aula virtual, mediado con videos, con todo lo que venimos charlando. Eso es la mejor opción si ustedes me preguntan para este momento. Si tenemos aparte la posibilidad del aula híbrida, donde yo haga una práctica de laboratorio y se lo puedo estar mostrando a los que no están, es un golazo. Pero digo, pensemos en cómo escala ese modelo, para que ustedes entiendan qué es lo importante, qué es lo más relevante, ¿sí?, de esta diferenciación de términos, ¿no?, donde no son excluyentes, sino los podemos pensar de alguna manera combinados. Bien, esa es un poco la idea de lo que les queríamos traer hoy, ¿sí? Es decir, transmitirles en qué lugar estamos y de qué hablamos cuando hablamos de educación a distancia en la UNLP. Que esto me parece central para ustedes. Además de que aprendan todo lo que van a aprender en este curso, que ustedes sepan dónde estamos ubicados y cuando tengan que hacer presentaciones, primero sepan que pueden recurrir a la facultad, porque esa comisión que yo hablo hay un representante en cada una de sus facultades, ¿sí? En cada una de las facultades de ustedes y colegios hay un representante. En general es el que está a cargo del área de educación a distancia, muy probablemente. Aparte de eso, está todo el equipo
nuestro, que es con quienes terminan articulando al final de ese camino, ¿sí? Pero bueno, quería contarles eso. Así que bueno, ahí los dejamos para que hagan consultas. Mer, no sé si anda por ahí, hay tanta gente que los perdí. Euge, César, si quieren agregar, acotar, sumar, contradecir, no hay problema de lo que vengo diciendo. No sé si Mer está por ahí, pero Sí, está re mal con la conexión, pobre. Sí, dale. Sí, dale. Surgieron dos preguntas. Estoy Ahí está. Surgieron dos preguntas concretas de Gabriela, que Mer algo fue contestando. Por un lado, el concepto de aula porosa, que si bien no es algo que nombró Ale ahora, es algo que está en la clase 1 y en la clase 2 van a ir apareciendo. Y también en relación al concepto de hipermedia, que Mer lo explicó, y por eso hago la diferencia hipermedia o la separación, y que por ahí Gabriela repreguntó si esta clase sería un ejemplo de eso, y quizás hay otros ejemplos más claros. Por ahí Mer puede contarlo. Bien, vamos a las aulas porosas. Las aulas porosas es un concepto que desarrolla Karina León y que tiene que ver con la mediación de tecnologías digitales, pero en la presencialidad, ¿no? Si hay algo que ha distinguido siempre los escenarios educativos presenciales, son las paredes del aula, ¿no? La pared, los ladrillos, y hay un montón de cuestiones de la cultura popular, que, ¿no? Esto de cada maestrito con su librito, se cierra la puerta del aula y lo que pasa ahí queda ahí, ¿no? Que esto tiene que ver también desde un aspecto pedagógico, desde un, digamos, de una cuestión de intimidad también que requiere el acto pedagógico. A través de a partir de la inclusión de las tecnologías digitales, esto que se ve muchas veces como un problema, ¿no? Y en sí mismo no es ni un problema ni una ventaja, sino qué es lo que cada uno de nosotros o de nosotras puede hacer con eso, desde su propuesta pedagógica. Lo que hacen las tecnologías digitales es permitir que lo que pase adentro del aula empiece a salir y que lo que pasa en el exterior empiece a entrar en el aula, ¿no? El concepto de aula porosa es pensar en esas paredes del aula como si tuvieran poros donde se atraviesa, en este caso, bueno, oxígeno o información o situaciones. Por supuesto, generalmente tenemos ejemplos, digamos, contraejemplos o ejemplos poco amables sobre esto, que tiene que ver con estudiantes filmando a profesores o a profesoras y esto saliendo del aula. No, es decir, eso también puede pasar. Esto tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con las cosas que habilitan las tecnologías, pero también las tecnologías habilitan el trabajo, digamos, el dispositivo móvil, lo que habilita es que se pueda dialogar con lo que pasa afuera desde adentro del aula, ¿no? Esa es la idea del aula porosa. Y lo que preguntaban, esto que decís, David, es para hipermedia, es para las hibridaciones, ¿no? No, para hacer un aula porosa, dice David, porque acá David dice en el chat, tendríamos que pensar en actualizar la infraestructura de las aulas, hay conectividad, compu, cámaras preparadas, no. De hecho, el aula porosa, previo a la situación que nos trajo la pandemia, el aula porosa, que Karina León la desarrolla como una ventaja pedagógica, solía ser un problema para muchos profesores y profesoras. No tiene que ver con, es decir, el dispositivo móvil que funciona con datos,
¿no? No es necesario todo este equipamiento, ¿sí? Ahora nosotros venimos mirando los equipamientos con un ojo mucho más, más agudo, porque, bueno, porque los hemos necesitado, porque no teníamos otras opciones, ¿no? Pero mientras estaba la presencialidad, de hecho, muchas veces los dispositivos móviles eran considerados una distracción, un problema, una cuestión que competía con las clases y no una ventaja. Un problema o una ventaja será de acuerdo a lo que se proponga hacer adentro del aula, ¿no? Es decir, si yo lo veo como el enemigo, el dispositivo móvil va a ser el enemigo. Si yo lo incluyo en mi propuesta, ¿sí? Ese dispositivo va a sumar y va a potenciar la propuesta. Lo que sí tenemos que saber es que es imposible ganarle. No hay manera, no hay manera, ¿no? Creo que las escuelas secundarias son un gran ejemplo de cómo se han gastado energía y energía y energía para que no se use un dispositivo y los dispositivos se seguían usando, ¿no? En la universidad, si bien nos gustará más o menos, somos más relajados con eso, porque nuestros estudiantes son adultos, digamos, son grandes, ¿no? Por más que sean jóvenes, no, digamos, tenemos un montón de cuestiones del cuidado que ya tenemos más superado. Pero la idea del aula porosa es esa. Ese aula donde lo que ocurría en el aula quedaba en el aula, no existe más. Y eso tiene que ver con el atravesamiento de las tecnologías digitales. Después hay que ver el tamaño de esos poros, ¿no? O qué es lo que dejamos pasar a través de esos poros y para qué lo usamos. ¿Está un poco más claro? Bien. La otra pregunta era sobre hipermedia, ¿no, Euge? Sí, después se sumaron más, pero responde esa, Mer, si querés. Sí. Bueno, creo que fue porque preguntamos por materiales hipermedia en la encuesta, que ahí lo nombraste, sí. Ale, me parece que fue ahí. A ver, la digitalización, las tecnologías digitales, lo que nos permiten es incorporar a nuestros materiales un montón de recursos que serían muy difíciles de incorporar y de crear sin las tecnologías digitales. Un material o una propuesta hipermedia es aquella propuesta que combina lo multimedia, es decir, diversos lenguajes, el video, el audio, las imágenes, el texto, ¿no? Con aquellas capacidades propias de Internet, que es la hipervinculación, ¿no? Cuando el hipertexto, hay muchos desarrollos sobre hipertexto y ya quedó como si fuera un concepto un poco más antiguo, digamos, tenía que ver con cómo se lee en la pantalla, donde yo estoy leyendo un texto y si hay algo hipervinculado, hago un clic, se abre otra ventana y voy a leer otra cosa. Esto lo que quiebra es la linealidad del texto escrito, impreso, ¿no? Siempre damos este ejemplo. Hay algunos ejemplos de hipertexto en el texto escrito, y para la gente muy, muy joven se acordará del libro Elige tu propia aventura, solo la muy joven se la va a acordar, que tenía que ver con poder elegir al final de una página hacia dónde uno, cómo uno quería que siguiera esa novela, ese cuento, ese libro, y eso lo mandaba a una página o a otra. Bueno, ese es un ejemplo
¿no? De un hipertexto analógico. Nosotros ahora conocemos hipertextos digitales, ¿no? Y eso nos podría llevar a miles de ventanas abiertas. Exacto. Una de las cosas que rompe el hipertexto fuertemente es nuestra tradición de escritura lineal y de lectura lineal. Exacto. ¿No? Entonces, es decir, esas son algunas cuestiones que uno tiene que empezar a mirar, porque cómo circula la información, cómo leemos y cómo escribimos está íntimamente relacionado a cómo aprendemos y a cómo enseñamos. Si nuestro trabajo enseñando tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con los accesos a los saberes. Y ya no accedemos a los saberes como accedíamos hace no tantos años atrás, ¿eh? No estamos hablando de 2 siglos. Y no sabemos dentro de 10 años qué va a pasar. Tal cual. Ahí, Mer, por ahí para sumar a eso. No, para sumar a eso, 2 cosas. Me trajiste a la memoria algo, pero aparte de eso, sí, algo que lo usamos habitualmente en el texto plano es hacer la cita en norma APA cuando agregamos la bibliografía al final, ¿no? Digamos, eso que citamos, si nos vamos de ese texto para ir a ver quién fue el autor, y si me interesa ese autor, voy a buscar el libro en la biblioteca, digamos, toda una cuestión analógica también representa el hipertexto. Y yo me acordaba cuando Mercedes hablaba de la importancia de entender cómo funciona y cómo fue creado, porque si ustedes me preguntan a mí, siempre cuento una anécdota, yo en el año 90, cuando era estudiante de informática, el trabajo final de una materia fue hacer en el año 90 un manejador de hipertexto. Y yo decía, que para mí era un mundo, pero yo no lo hice pensando ese manejador de hipertexto, que después es una página de Google, no lo hice pensando en qué va a ser educativo, yo lo hacía pensando en cómo linkear las cosas para acceder a la información, punto. Este es el concepto del hipertexto. Encima me decían, esto no lo va a usar nadie, no importa, yo tenía que aprobar la materia y lo hice, pero yo estaba convencido de que no era que no lo iba a usar nadie, que era lo que venía, porque de hecho estaban haciendo internet, pero yo me acuerdo patente que eso era el nacimiento de lo que ahora estamos nosotros discutiendo, ¿no? Esto es importante también en cómo la tecnología irrumpe en los procesos educativos y cuál es el origen de esa tecnología para ponerla en tensión, ¿sí? Eso es importante. Creo que hay más preguntas, pero quería decir eso. Ahí hay algo, David dice, que es quien hablaba de poner el Zoom o aumentar los recursos de las aulas y de las facultades, cosa que es innegable, ¿eh? Digamos, Sí. Yo no estoy diciendo que no, digo que este concepto de aula porosa no está atado específicamente a eso. En realidad, esto que vos decís, actualizar la infraestructura, la compu, las cámaras preparadas para transmitir, las licencias de Zoom, tiene más que ver con la conceptualización que Alejandro explicaba recién sobre la hibridación, ¿no? Sobre las propuestas híbridas. Es una disquisición conceptual, David, esto está... es más, el aula porosa es un concepto de Karina León de hace unos cuantos años, donde ni nos imaginábamos que el sistema educativo entero por un año iba a estar virtualizado, ¿no? Por eso digo, tiene que ver, no es yo voy a hacer un aula porosa, sino que las tecnologías, ¿sí?, hacen porosas las aulas, ¿no? Nosotros a veces en la cátedra, yo doy tecnología educativa con Eugenia en Humanidades, solemos usar bastante el Twitter, ¿no? Mientras damos la clase. Es decir, como estrategia de porosidad, ¿no? Y de ir, ¿por qué? Porque eso va permitiendo, esto es bastante común para la gente que da tecnología, si ustedes buscan en el Twitter van a encontrar mucho de esto, y esto lo que hace es poner en contacto, por ejemplo, a los y a las estudiantes con otros estudiantes
de otras cátedras de tecnologías de otras universidades y empezar a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en este tema, ¿sí?, por afuera de lo que a mí como profesora se me ocurre que tenemos que estudiar y trabajar. Esa es un poco la idea, permitir que entren y que salgan otras ideas. No sé si había, Euge, vos que estabas ahí, estoy acá leyendo como... Sí, yo también voy. Sí, yo estuve leyendo y hasta ahí apareció de nuevo. ¿Cómo puedo crear un euro para Lucas. Baja Vila? Esa la contesto yo. Esa la contesto yo. Eso es responsable de Alejandro. Ese fui yo. Ustedes tengan, a ver, ustedes pongan un manto de piedad. Tengan en cuenta que yo, aparte de director de educación a distancia, tengo 80.000 cursos, como todo. Me atraviesan 3.000 llamados telefónicos en el momento. De hecho, Mercedes está hablando y yo estoy contestando esto. Son las 7:10 de la noche y me siguen mandando cosas. Quise facilitar el acceso a aquellos que no habían entrado y les puse el link de Aula Kabila. ¿Por qué? Porque estaba justo estando en ese curso. Estoy siendo totalmente sincero. Les pido disculpas, pero quería facilitar, como iban a entrar por afuera, que cliquearan ahí y se metieran. Bueno, les pifié. Les pido disculpas, no tienen que ir a Aula Kabila. Obviamente pueden tomar cualquier curso y agradecidos que tomen los cursos, pero no fue una estrategia de marketing, nada, fue una metida de pata total. Están todos afuera, creo, de Aula Kabila. Sí, puede ser que alguno comparta, que encima me pasa a veces, que los tengo en un curso y en el otro y se me arma un lío bárbaro. Es la porosidad, totalmente. Es la porosidad. Sí, en este caso no del aula y la pared, no quiero ser, se me ocurre una barbaridad, mirá. Encima los dos no tenemos 30 alumnos, no, tenemos 100, 100 y pico, es una cosa tremenda, así que bueno, fue pegar. Pero vamos a echarle la culpa a esta hora. A esta hora el cerebro está un poco poroso. Totalmente. Está. Tremendo lo que me mandé. No me pasa, pero bueno, puede fallar. Podría haber sido peor, es lo único que sí, digo. Totalmente. Podría haber mandado cualquier peor. Cosa. Aula ya Kabila me conocen de lo más digno. Fue con buena intención. Cualquier error que ustedes encuentren, que ustedes digan, che, esto está mal, no se preocupen. Nos escriben al profe que esté a cargo de ustedes y lo resolvemos en 2 minutos. ¿Sí? Pueden encontrar varias cosas, pero no se hagan ningún problema, nada es nada grave. Lo resolvemos. ¿Sí? Y además, otra cuestión, como ya para ir cerrando, yo le voy cerrando a los profes, que las actividades, recuerden que hoy ya publicamos la actividad de la clase 2, que la tienen que hacer a partir de los materiales tanto de la clase 1 como de la clase 2, y que no van a desaprobar, sino que en el caso de que sea necesario les vamos a decir, seguir leyendo esto, o seguir revisando tal concepto, y vamos a seguir aprendiendo en el proceso, como dijo Alejandro. Así que si hay algo que no llegan a poder trabajar en profundidad, lo que sea, no hay ningún problema. Sí les recomendamos que cumplan con las flechas, y a medida que avancen la cursada, irán completando si algo les quedó ahí medio pendiente. Bien, buenísimo. Todo el material ya se lo subí al aula, el PowerPoint. ¿Sí? Tengan paciencia esto que se descarga y después lo subo al canal y lo van a ver. Mañana probablemente lo tengan disponible el que quiera repasar la charla. Bien. Bueno, si no tienen... ¿dónde encontramos, en qué grupo estamos? Euge, nos preguntan. En este momento... En este momento no se preocupen, si necesitan algo que es general y no saben quién es su docente a cargo, escriben por el foro de consultas, ¿sí? A medida que avancemos el curso, se van a identificar quién es su profe, porque es quien les va a empezar a escribir mensajes puntuales, ¿sí? Exacto. Pero en este momento, si todavía no identificaron a su profe a cargo, no hay ningún problema, escriban por el foro de consultas. Cuando escriban en el foro, ustedes pueden trabajar solo en el foro del tutor asignado. No hay otra. Exactamente. No hay forma de errarle. Y además, Eugenia, si van a participantes
y Lo buscan ven. su nombre, ahí También lo ven pueden ver. cuál Sí, es sí. su grupo y quién es el profe o la profe de ese grupo. Exacto. De participante ven el grupo y ahí se van a dar cuenta también. ¿Esta va a ser la única sincrónica que vamos a tener? Como Ya no- clase dada por nosotros, sí. Después va a haber otro momento que va a ser cuando ustedes tengan que presentar el TP final. ¿Sí? Eso es al Ajá. final del curso. O sea que todo lo que sigue a partir de ahora es sobre los materiales o videos que les vamos a subir, que están grabados, y por la interacción con el tutor. Yo soy de dejarle, les van a ver que les dejo mensajes, les voy a mandar audios al grupo, en la casilla hoy les escribí, así que vamos a trabajar así. Sí, por ahí está bueno aclarar, Ana Clara, para que comprendas cuál es la lógica del curso, nosotros trabajamos principalmente de forma asincrónica. Eso es como característica principal que lo van a leer en los materiales de estudio, tanto de la clase 1 como de la clase 2, que la sincronía es una de las características de la educación a distancia, y que los encuentros sincrónicos van a ser a modo de poder presentarnos y dar un marco general, y luego en el trabajo final. ¿Por qué en el trabajo final? Porque este seminario, una de las características que tiene es la producción constante de los participantes. A partir de esta semana, cuando participen ya en la primera actividad, van a ver que ya la tercera semana van a tener otra producción, y así hasta llegar al trabajo final. Entonces van a tener bastante trabajo de producción, más que de explicación oral de un docente. Muy bien, me resultó igual muy interesante. Si quieren Bueno. agregar alguna sincrónica, no vamos a tener problema. No te preocupes, Negocien con Mercedes, negocien con Mercedes. hay clases Bueno. escritas, hay webinars, hay En bibliografía, así que no hay Kabila problema. hay unos sincrónicos muy interesantes. ¿Cómo? Bien. En Kabila hay Ay, unos sí, hoy tuve, sincrónicos. bueno, antes de entrar acá tuve el de Kabila, con el que metí la pata. Por eso les digo, ténganme paciencia, pues cerré uno y empecé otro. Bueno, muchas gracias. Bueno, bárbaro, Ana Clara. Cualquier cosa después vemos. Bueno, gracias, Ana, No, igual. no, Nosotros, dale. me cargan porque yo me niego mucho a los sincrónicos. Pero bueno, vamos viendo. Nosotros vamos midiendo la necesidad también de los estudiantes, así que quédense tranquilos. ¿Sí? Vamos Bueno, bueno, nos muchas vemos. gracias. Gracias por haber estado y Exacto, por el su aula y atención y por su interés. Gracias. Nos vemos, gente. Adiós. Adiós, hasta luego. Chao, gracias. Chau, chau. Chao, gracias. Muchas gracias. Adiós. A ustedes.